¿Qué haría si un CEO multimillonario, alguien que parecía tener el mundo a sus pies, se desplomara repentina y silenciosamente en un parque lleno de gente? ¿Te detendrías o seguirías caminando? Esta no es solo la historia de un hombre que se cae. Trata de cómo dos niñas, de no más de 5 años, cambiaron el destino de un hombre que controlaba imperios, pero no podía controlar su propio corazón. ¿Quiénes eran estas valientes niñas? ¿Y por qué su simple acto de valentía desencadenó una transformación que el dinero no podía comprar? ¿Qué secretos se escondían tras el poder y la riqueza de Michael Rivers? ¿Y cómo el conocer a estas chicas desveló todo lo que creía saber sobre la vida? No te lo pierdas, porque lo que sucederá a continuación te sorprenderá. Te conmoverá y te recordará que a veces las manos más pequeñas albergan la mayor fuerza. ¿Estás listo para descubrir qué es lo que realmente importa más allá del éxito? La mañana comenzó como cualquier otra para Michael Rivers. A las 8 de la mañana, se suponía que debía estar sentado en la sala de juntas acristalada de Rivers Construcción, al mando de una reunión que podría mover miles de millones. Sin embargo, hoy, algo en su interior se reveló. Durante meses, había vivido atrapado en una rutina, su vida dictada por horarios y decisiones, cada paso calculado para obtener ganancias y control. Pero ahora, con un dolor inquieto bajo las costillas y la mente intranquila, despidió a su chofer, su habitual escudo invisible, y optó por caminar solo por Central Park. Se dijo a sí mismo que era para tomar aire fresco y escapar del sofocante acero y hormigón de las torres más altas de la ciudad. Pero bajo esa excusa se escondía un agotamiento puro. Los muros del poder lo habían cercado. Las ventanas tintadas de su oficina eran espejos que reflejaban a un hombre al que apenas reconocía. Michael Rivers, el titán, el negociador, se sentía frágil y desatendido. Vestía impecablemente un traje azul marino a medida, con los zapatos lustrados como un espejo, su cabello castaño oscuro peinado hacia atrás con la precisión necesaria y sus penetrantes ojos azules ocultos tras unas elegantes gafas de sol. Michael parecía, en cada centímetro, el hombre que controlaba la situación. Pero mientras caminaba por el sendero sombreado, bordeado de cornejos en flor y rebosante de vida matutina, una silenciosa tormenta se gestaba en su interior. Al principio, fue solo una vaga incomodidad, una presión que le apretaba el pecho como un puño, una respiración que se acortaba lo suficiente como para ignorarla. La descartó como el cansancio que acompaña al estrés tras demasiadas noches de insomnio. Pero entonces el mundo se tambaleó. El pavimento bajo sus pies parecía balancearse como un barco en medio de un mar embravecido. Su visión se nubló. Su corazón se quebró, latiendo desbocado como un tambor en un fregadero. Se aferró a una fría barandilla de hierro con los nudillos blancos, jadeando en busca de aire que no podía inhalar por completo. El dolor se agudizó. Un repentino y cruel recordatorio de que incluso los hombres más poderosos podían ser destruidos. Y entonces, sin previo aviso, Michael Rivers se desplomó. Cayó con fuerza sobre el sendero, el cuero pulido de sus zapatos raspando contra el áspero hormigón. Su cuerpo yacía inmóvil, con los ojos cerrados y el rostro pálido por el gélido contacto del peligro inminente. Los transeúntes miraban, pero no se detenían. El ritmo implacable de la ciudad engulló la escena como un momento olvidado. Pero el tiempo se detuvo para dos niñas que aparecieron al borde del sendero, de la mano. Lily y Emma Hart tenían 5 años, gemelas idénticas con rizos color trigo de verano y ojos del azul brillante de un cielo despejado. Vestían sencillos vestidos blancos que ondeaban con la suave brisa. Parecían salidas de un cuento de hadas. Pero su historia distaba mucho de ser un cuento de hadas. Ese mismo día, las niñas habían estado en el parque. La risa se mezclaba con el susurro de las hojas. Sin embargo, sus sonrisas eran sombras de valentía para su madre, Clare Hart, que yacía en coma en un hospital a pocas cuadras de allí. Su abuela, frágil pero valiente, había confiado en ellas para que caminaran solas por el sendero familiar esa mañana. Un acto impensable de confianza, nacido de la necesidad.
Al acercarse a la fuente, Lily vio la figura inmóvil. No se mueve, susurró, tirando de la manga de Emma. La curiosidad luchó contra el miedo cuando la niña se acercó. El traje caro del hombre y su rostro sereno no delataban peligro, solo silencio. «¿Respira?», preguntó Lily, con la voz temblorosa por la inquietud. Emma se arrodilló a su lado. Había visto a alguien desmayarse una vez y recordaba qué hacer. Metiendo la mano en su mochila rosa, sacó un pequeño teléfono de juguete programado por su abuela con números de emergencia y presionó el botón verde de ayuda. Su voz era firme y clara mientras hablaba con la operadora del 911. «Estamos en Central Park, cerca de la fuente. Un hombre se cayó y no despierta. Por favor, envíen ayuda». Los minutos se alargaron, pero Emma mantuvo la calma, agarrando con fuerza la mano de Lily. Velaron por Michael como niñas guardianas de un frágil secreto, más valientes de lo que sus años les permitían. El lejano murmullo de sirenas interrumpió el suave zumbido del parque. Los paramédicos irrumpieron en el lugar, con urgencia en cada movimiento. Evaluaron a Michael, le realizaron RCP y lo subieron rápidamente a una camilla. Una miró a las niñas, asintiendo con gratitud. «Probablemente le salvaste la vida», dijo. Las gemelas no sonrieron. Simplemente observaron cómo se llevaban al extraño, un hombre desconocido. De traje. Lo que Michael Rivers no sabía entonces era que ese momento, el momento en que su vida pendía de un hilo, era la primera vez que se sentía verdaderamente vulnerable. Y fueron dos niñas pequeñas e intrépidas las que destrozaron los muros que había construido con tanto cuidado a su alrededor. Horas después, al despertar en una habitación de hospital estéril bajo la fría mirada de las luces fluorescentes, Michael luchó por reconstruir los fragmentos de su memoria. La enfermera le contó sobre su colapso y la rápida respuesta que lo salvó. Y entonces pronunció las palabras que lo dejaron atónito. «Dos niñas de 5 años. Pidieron ayuda y se quedaron contigo hasta que llegó la ambulancia». Parpadeó, incrédulo, mezclándose con todo. ¿Quiénes eran esas niñas? ¿Cómo lo había llevado el destino a ser salvado por la más pequeña de las desconocidas? Días después, su curiosidad se transformó en determinación. Exigió ver a Lily y Emma Hart para ver los rostros de las niñas que habían salvado al intocable titán. Cuando las encontró sentadas en silencio en la sala de espera de un hospital, desgastadas por el tiempo y la preocupación, no vio niñas indefensas, sino guerreras. Sus ojos, aunque tiernos e infantiles, cargaban con el peso de un mundo que ningún niño de 5 años debería soportar. «Creo que me salvaste la vida», dijo en voz baja. Las niñas intercambiaron miradas, modestas y sin pretensiones. «Simplemente hicimos lo que teníamos que hacer», respondió Emma. Pero esas simples palabras despertaron algo profundo en Michael. Una grieta en la armadura de un hombre que había pasado décadas persiguiendo el poder, solo para recordar que la verdadera fuerza a veces proviene de los más pequeños actos de valentía. Ese día marcó un punto de inflexión, no solo en el pasillo de un hospital, sino en la vida de un hombre que lo tenía todo menos lo único que ahora importaba, la conexión. Si estuvieras en la situación de Michael River, ¿cómo crees que reaccionarías al ser salvado por dos niñas que no conoces? Si esta historia te ha conmovido, comenta a continuación con tu opinión. Comparte desde donde la estás viendo y dale a me gusta si crees que los pequeños actos pueden cambiar el mundo. El pasillo estéril del hospital estaba más frío que la brisa matutina en Central Park. Sin embargo, para Michael Rivers, la sensación era diferente. Una sensación asfixiante. El eco de sus propios pasos parecía subrayar la tormenta que rugía en su interior. Una tormenta que no nació de la ira ni del arrepentimiento, sino de algo mucho más inquietante, la vulnerabilidad. Tras conocer a Lily y Emma Hart, dos chicas frágiles pero aguerridas que le habían salvado la vida, Michael regresó a su ático con la mente enredada en preguntas que ninguna estrategia de sala de juntas podía desentrañar. ¿Quiénes eran realmente estas chicas? ¿Por qué el destino lo había puesto a su lado?
Las respuestas yacían enterradas bajo capas de una vida que nunca había querido afrontar. Una vida fuera de elegantes trajes en imponentes rascacielos. Al día siguiente, incapaz de resistir la atracción de la curiosidad, con un extraño sentido de responsabilidad, Michael le encargó a su asistente que investigara más a fondo la historia de la familia Hart. Lo que descubrió fue un secreto tan pesado que quebró incluso su férrea compostura. Clare Hart, la madre de la chica, llevaba casi 6 semanas en coma tras un grave accidente de coche. Sola y vulnerable, libraba una batalla en una habitación de hospital, que ningún negocio podía influir. El padre de la niña había desaparecido años antes, dejando a la familia abandonada y luchando por sobrevivir. Su abuela, una anciana de más de 70 años, era su única tutora. Estaba agotada por las incesantes exigencias del cuidado, las facturas médicas y la agotadora tarea de criar sola a 2 niñas llenas de energía. Michael se recostó en su silla, con el horizonte de la ciudad brillando tras las ventanas que iban del suelo al techo. El contraste era marcado, su mundo de infinitas posibilidades y control, y el de ellas, ensombrecido por la incertidumbre y las dificultades. Había construido un imperio sobre cimientos más fuertes que el acero. Sin embargo, allí estaba una familia que se balanceaba precariamente sobre la esperanza y la resiliencia. Esa noche no pudo dormir. Pensó en Lily y Emma, su inquebrantable coraje, su negativa a quebrarse bajo cargas abrumadoras. Repitió la voz tranquila de Emma por teléfono, mientras pedía ayuda. La forma Lily. Mantuvo las manos firmes e inflexibles. La imagen de sus ojos azules lo perseguía. En el frío silencio de su apartamento, algo dentro de Michael se quebró. A la mañana siguiente, regresó al hospital, no como un director ejecutivo, no como un multimillonario, sino como un hombre, desesperado por comprender el significado de ser importante. Cuando llegó a la sala de espera pediátrica, las gemelas estaban allí. De nuevo, con los vestidos arrugados por el largo día. Lily dibujaba figuras en un libro ilustrado desgastado mientras Emma mecía las piernas, tarareando suavemente. Lo siento, empezó Michael con torpeza, sin saber cómo salvar la distancia entre sus mundos. Yo también he estado pensando mucho en ti. Las chicas levantaron la vista, cautelosas, pero curiosas. Respiró hondo. Sé lo de tu madre. Sé lo de tu abuela y quiero ayudar. Por un momento, el silencio colgó como un hilo frágil. Entonces Emma le dio un codazo en la voz. No queremos caridad. Michael asintió, agradeciendo su honestidad. Yo tampoco. Pero tal vez lo que necesitas no es caridad. Tal vez solo necesitas a alguien que no se aleje. Sus miradas se cruzaron, y por primera vez, Michael vio no solo niños, sino guerreros moldeados por el dolor y la perseverancia. Los días se convirtieron en semanas. Las visitas de Michael se volvieron rutinarias. Traía libros, juguetes, pequeñas comodidades, pero más que eso, traía regalos, un regalo inusual para un hombre acostumbrado a llamar la atención en lugar de darla. Sin embargo, bajo la superficie, se gestaba una tormenta. En el trabajo, comenzaron a circular rumores. La junta directiva notó la ausencia de Michael en las reuniones, las llamadas sin respuesta, el cambio de prioridades. Su imperio, antes firmemente controlado, parecía tambalearse, y las preguntas se susurraban a puerta cerrada. ¿Está perdiendo el foco?, preguntó un ejecutivo. Oh, perdiéndose a sí mismo, susurró otro. Cínicamente. Mientras tanto, Michael lidiaba con sus propias dudas. ¿Podría realmente equilibrar este nuevo camino con el imperio? ¿Qué había pasado décadas construyendo? Era ingenuo al pensar que la influencia de un multimillonario podía llegar a los rincones más desfavorecidos de la vida de una familia en apuros, y entonces la verdad cayó como un mazazo. Una tarde,
Su asistente le entregó un informe detallado sobre las finanzas y las condiciones de vida de la familia Hart. El pequeño apartamento de 2 habitaciones donde vivían las niñas apenas estaba a kilómetros del hospital donde se encontraba su madre. Las facturas médicas de su abuela se acumulaban, y la frágil mujer estaba claramente al borde del colapso. Michael sintió un sabor amargo en la boca, una mezcla de impotencia e ira. ¿Cómo había permitido este mundo que tanto sufrimiento existiera a plena vista? ¿Cómo había logrado, a pesar de todo su poder, mantenerse intacto? Se sentó en silencio, atormentado por la certeza de que 2 chicas le habían salvado la vida mientras luchaban por mantener la suya. Decidido, tomó una decisión. No un gran anuncio, ni un comunicado de prensa ni una maniobra de relaciones públicas, solo una llamada a una de los mejores neurólogos del país. En cuestión de horas, Clare Hart fue trasladada a una habitación privada con la mejor atención disponible. Se formó un equipo de especialistas, se actualizó el equipo de monitoreo y se intensificaron las terapias. El personal del hospital notó el cambio. La abuela también. Un día, agotada y temblorosa, se acercó a Michael en el pasillo. ¿Por qué?, preguntó con la voz entrecortada. ¿Por qué haces esto por nosotros? Michael la miró a los ojos cansados y respondió con una verdad que apenas comprendía. Porque necesitabas a alguien, y yo también. Esa simple admisión marcó el comienzo de una transformación. En la silenciosa habitación del hospital, mientras las máquinas emitían suaves pitidos y las sombras se alargaban, Michael se sentó junto a la cama donde Clare yacía inmóvil. Observó cómo Lily cepillaba suavemente el cabello de su madre mientras Emma le susurraba historias como hechizos para despertar a una princesa dormida. El coraje de la gemela era un escudo, pero Michael sabía también era una pesada carga. Empezó a asumir tareas que nunca imaginó: hacer recados, organizar clases particulares, contratar cuidadores, asegurarse de que llegaran los víveres, pagar facturas por las que nadie debería tener que preocuparse. Cada pequeño gesto desmoronaba los muros que había construido alrededor de su corazón. Sin embargo, no todos acogieron con agrado este cambio. En una reunión crucial de la junta directiva, su ausencia ya no era excusable. Un ejecutivo lo confrontó sin rodeos. Michael, esta empresa necesita liderazgo, no distracciones. Las palabras le dolieron, pero algo en su interior se agitó. Se dio cuenta de que ya no podía ser el hombre que perseguía las ganancias a expensas de la humanidad. Esa confrontación cristalizó su determinación. No abandonaría a Lily, Emma ni a su madre. Les debía más que la vida misma. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas del hospital, Michael se sentó solo, reflexionando sobre cómo las manos más pequeñas habían llegado a la caverna de su soledad lo devolvió a la vida. Pensó en la inquebrantable creencia de los gemelos en que su madre despertaría sus silenciosos rituales de esperanza y resiliencia. Y comprendió que lo que había encontrado no era caridad, sino una familia unida por la decisión y el amor. ¿Alguna vez te has enfrentado a un momento en el que la vida te ha obligado a elegir entre el éxito y la compasión? ¿Qué decidiste? Comparte tus pensamientos a continuación. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Michael? Los días se transformaron lentamente en semanas y las semanas en meses. El tiempo en el hospital transcurrió a su propio ritmo, marcado por pequeñas victorias y silenciosas batallas que ningún titular jamás capturaría. Para Michael Rivers, las paredes estériles que una vez se sintieron frías y confinadas se habían convertido en una especie de santuario, un lugar donde encontró el significado que sus rascacielos y salas de juntas nunca le ofrecieron. El frágil pulso de Clare Hart se hizo más fuerte. Después de innumerables terapias y cuidados incansables, un milagro se desarrolló una mañana, justo cuando el amanecer pintó de suaves tonos la ciudad. Clare abrió los párpados. Su mirada, aunque débil e inquisitiva, contenía la promesa del regreso. La habitación se llenó de un profundo silencio mientras Lily y Emma se apresuraban hacia adelante, con los ojos abiertos de par en par, llenos de esperanza e incredulidad. Su risa,
antes atenuada por la incertidumbre, ahora florecía en lágrimas de alegría. Era un reencuentro entretejido por la valentía y el amor, frágil pero inquebrantable. Michael se sentó junto a la cama, con el corazón latiendo con un nuevo tipo de miedo, el miedo de perder este momento de ver cómo se desvanecía la esperanza. Pero cuando Clare extendió la mano y le apretó, supo que algo profundo y duradero había cambiado. Durante los meses siguientes, la recuperación de Clare continuó a paso firme. Las palabras volvían lentamente como tímidos visitantes. Los pasos se reapretaban, el equilibrio se recuperaba con una determinación vacilante. Su gratitud hacia Michael era silenciosa pero clara. Él ya no era el extraño lejano, sino una parte de sus vidas, entretejida en la estructura de su familia. Lily y Emma, antaño guerreras, que se mantenían solas, ahora encontraban una protectora y una amiga. Michael aprendió a trenzar rizos enredados en las mañanas escolares, a soportar interminables funciones de marionetas donde los cuentos de hadas se mezclaban con recuerdos de las máquinas del hospital, a reír con una sinceridad que lo había eludido durante años. Sin embargo, la verdadera sanación no fue solo física. Para Michael, la transformación fue más profunda. Ya no medía la vida por ganancias o tratos ganados. En cambio, contaba los momentos como los ojos de Emma se iluminaban al descubrir un pájaro nuevo. Como Lily se acurrucaba en su hombro mientras le leía un cuento antes de dormir. La serena fuerza en la sonrisa de Clare a pesar de cada contratiempo. Decidió bajar el ritmo para alejarse de la deslumbrante carrera por el éxito que una vez lo consumió. Su junta directiva, algo desconcertada pero respetuosa, comprendió que sus prioridades habían cambiado. Seguía siendo director ejecutivo, pero ahora con una vida definida por el amor y la presencia. Una tarde, mientras el sol se ponía tras el paisaje urbano, proyectando una luz dorada sobre un jardín donde Clare estaba sentada en su silla de ruedas, rodeada de las risas de sus hijas. Michael sintió algo que nunca antes había sentido. Paz. ¿Por qué te quedaste?, preguntó Clare en voz baja, con voz frágil pero firme. Él la miró y vio a las niñas que jugaban cerca, cuyas sombras danzaban en la luz que se desvanecía. Gracias a su respuesta, me di cuenta de que ningún imperio, ninguna fortuna, ningún logro podía llenar el vacío que sentía. Pero ustedes tres me dieron algo real, algo que nunca supe que necesitaba. No hubo necesidad de grandes gestos, ni promesas ni votos, solo la tranquila certeza de pertenencia y compromiso. En los meses siguientes, sus vidas se fundieron en un nuevo ritmo. Un ritmo marcado por los desafíos, pero también por la esperanza, la risa y la sanación. El pequeño apartamento de 2 habitaciones dio paso a una casa soleada cerca de Central Park, donde los sueños de volar y la aventura flotaban en la brisa. Los días de escuela, las visitas al hospital, la hora del cuento y las cenas familiares se convirtieron en los nuevos imperios que Michael decidió construir. En retrospectiva, comprendió que su caída en el parque no fue un momento de debilidad, sino un comienzo, un regalo inesperado que lo condujo a la familia que nunca esperó, pero que siempre necesitó. Queridos espectadores, ¿qué les conmovió más de la historia de Michael, Lily, Emma y Cla? ¿Creen que la verdadera sanación proviene no solo de la medicina, sino también de la conexión humana y el amor? Si esta historia les conmovió, por favor, comenten 100 veces abajo y compartan desde donde la ven. No olviden darle me gusta y compartir este video para difundir un mensaje de esperanza y una bondad inesperada. Sus pensamientos son muy importantes. Continuemos esta conversación juntos.